Hola a todos. En esta clase vamos a desarrollar endometriosis. Mi nombre es Marcos Cavalieri y me voy a encargar de dar esta charla para todos ustedes. Lo más importante de todo es definir correctamente endometriosis. Y endometriosis se denomina al crecimiento de tejido endometrial en otros sitios que se encuentran fuera de la cavidad uterina. Eh, la endometriosis afecta principalmente a órganos que son pelvianos y muy rara vez órganos a distancia de la pelvis. Siempre se manifiesta de la misma manera, suele ser con dolor pelviano e infertilidad. Las manifestaciones clínicas son muy variadas. La tendencia es hacia la progresión y a la recurrencia. Siempre se presenta de la misma manera. Si bien es importante conocer la definición de endometriosis, es de igual manera importante conocer la fisiopatogenia de la endometriosis. Y ahí se han postulado distintas teorías que tratan de explicarnos cómo es posible que el tejido endometrial se encuentre o llegue a distintos sitios que son anormales. Una de las teorías, que es una de las más aceptadas, es la teoría de Samson. Samson se agarra de un fenómeno que es universal, que se llama la menstruación retrógrada. Esto ocurre en todas las mujeres en el periodo menstrual. Samson propone que esta vía de llegada del tejido endometrial a la cavidad abdominal generaría después, en un futuro, los implantes o focos endometriósicos. El defecto no estaría en la menstruación retrógrada como tal, que es algo que va a ocurrir y que ocurre normalmente, sino que explica que el defecto está en la incapacidad del peritoneo en rechazar el implante. Entonces, esta teoría justificaría la endometriosis pelviana, es la que más se adapta a el por qué eh, las mujeres padecen o las pacientes padecen endometriosis pelviana. Y esta es una de las teorías. Este es un esquema que, bueno, nada más ilustra el recorrido del- del todo el detritus celular y todo el tejido que va saliendo por las trompas de manera retrógrada y puede implantarse en el peritoneo o en el ovario, que son sitios de afección frecuente para la endometriosis. Otra de las teorías es la teoría de las metástasis vasculares y linfáticas. Esta teoría lo que trata de hacer es justificar o explicarnos por qué muchas veces encontramos endometriosis pulmonar. Esta teoría lo que hace es decirnos que el tejido endometrial podría tener la capacidad de diseminarse a través de vasos sanguíneos y linfáticos. Las pacientes con endometriosis pulmonar, rarísimas, tendrían sangrado a manera de hemoptisis una vez por mes. Al encontrar o hacer un estudio anatomopatológico histológico del parénquima pulmonar, se ha encontrado tejido endometrial. Entonces la única teoría que justificaría o apoyaría las endometriosis pulmonares es esta, que es la teoría de las metástasis vasculares y linfáticas. Bueno, y la última teoría es la teoría del trasplante mecánico e implante mecánico. Esta teoría lo único que trata de hacer es de explicarnos que nosotros de manera accidental muchas veces durante una cirugía, que puede ser por otra cosa, no necesariamente de una endometriosis, podemos implantar accidentalmente este tejido endometrial en zonas de trabajo, por ejemplo en las cicatrices quirúrgicas. Esto muchas veces ocurre y planteamos una cirugía ginecológica
y hacemos una incisión de Pfannstiel como la que vemos en la imagen que está en la diapositiva. Realizamos la cirugía, por ejemplo por una miomatosis, operamos el útero, sacamos los miomas, termina la cirugía, la paciente se va al posquirúrgico y vemos que en el posquirúrgico tardío, en alguna zona de la cicatriz, la paciente forma un nódulo. Ese nódulo muchas veces son granulomas de cuerpo extraño. Nosotros los controlamos, pero hay veces que crecen y los tenemos que sacar. Muchas veces la anatomía patológica nos devuelve que son endometriomas, nódulos con tejido endometrial. Entonces esta teoría nos explicaría por qué podemos encontrar tejido endometrial ahí en la pared abdominal. Bueno, vamos a dejar las teorías ya eh, atrás y vamos a empezar a clasificar un poco la endometriosis. Y la vamos a clasificar de acuerdo a la ubicación que tiene. En este caso vamos a hablar de adenomiosis, pero más adelante vamos a hablar de endometriosis peritoneal, endometriosis ovárica, endometriosis profunda, y así vamos a ir hablando de cada tipo puntual o de clasificar la endometriosis pelviana. Y el primer apartado es la adenomiosis. ¿Sí? La adenomiosis es la presencia de glándula y estroma endometrial en el espesor del miometrio. ¿Sí? En esta imagen que nosotros podemos ver ahí, vemos los implantes en el espesor del miometrio. ¿Sí? Hay distintas teorías que justifican a la adenomiosis. Suele ser más de lo mismo, yo se las dejo ahí en la diapositiva. Pero lo que queremos en realidad hacer hincapié es en que puedan definir una adenomiosis. Y vamos a ver algo importante que son las presentaciones por ahí de la adenomiosis. Y las presentaciones más comunes suelen ser la infiltración difusa del miometrio. Hay dos presentaciones en realidad, una es la difusa y otra es la focal. La focal generaría un nódulo o un quiste, sería un implante único, puede ser nodular, y la presentación más común o más frecuente es la infiltración difusa. Hay que recordar que estos implantes, este material endometrial, va a trabajar todo el ciclo, entonces prolifera, se degrada, sangra y el resultado es un útero que va aumentando un poco de tamaño y al no trabajar como corresponde genera sangrados menstruales abundantes, dismenorrea. Entonces esas son algunas características puntuales de la adenomiosis. Y en el segundo apartado empezamos a hablar de la endometriosis peritoneal. Habíamos hablado de la teoría de Samson, habíamos hablado de la menstruación retrógrada y esa es la teoría que nos explica un poco la endometriosis peritoneal. La endometriosis peritoneal, ustedes la pueden ver en esas dos imágenes, se caracteriza por la presencia de focos endometriósicos. ¿Sí? Ya conocemos las teorías, sabemos cómo es posible que esos focos endometriales impacten sobre la superficie peritoneal y ahí empezamos a hablar de foco endometriósico y ahí tenemos un par de imágenes de focos endometriósicos y los focos endometriósicos tienen como un espectro de color, ¿sí? Que es característico y van rotando y cambiando la coloración de acuerdo a la edad del implante. El implante más nuevo es el más rojo, más vascular, el implante que está en la parte más baja de la diapo. Después que va juntando más material de detritus y sangrado, el implante se va haciendo negro. Y el implante está en un término medio, digamos, no está activo como al principio, ¿sí? Pero sigue generando ese detritus, esa coloración negruzca. Y el implante en un estadio ya cicatrizal es el implante blanco. Entonces muchas veces cuando uno hace una cirugía o por ahí alguien nos pregunta
y podemos saber más o menos la edad del implante de acuerdo a la coloración. Otro apartado más es la endometriosis ovárica. La endometriosis ovárica tiene un par de teorías también. Yo sé, en todos los apartados le voy dejando las teorías, ¿sí? Sí, por si gustan leerlas. Pero la endometriosis ovárica tiene una característica. Así como la endometriosis peritoneal genera focos endometriósicos, la endometriosis en el ovario genera un quiste característico que se conoce como quiste de chocolate, quiste endometriósico o endometrioma. Y este quiste tiene una característica que es un falso quiste, por decir de alguna manera. El quiste se genera en una invaginación de la superficie o en la corteza del ovario. Y estos se llaman quistes por inclusión. Esa es la característica de los endometriomas. Tiene dos teorías que lo sustentan. En las dos se habla de una invaginación y que el quiste no tiene una verdadera cápsula, digamos. En la progresión del endometrioma es el clásico. El tejido endometrial va a cursar todo el ciclo de la mujer, va a generar sangrado, detritus y demás. El color del líquido es como si fuera chocolate fundido, entonces de ahí viene el nombre de quiste de chocolate, ¿sí? Endometriosis ovárica. Acá tienen un par de imágenes para que puedan más o menos tener alguna idea de cómo se ve un endometrioma. En la imagen que está a la izquierda, en la parte superior, tenemos cómo se va invaginando, ¿sí?, el tejido endometrial en la superficie del ovario. ¿Sí? Y en las otras imágenes tenemos ya los quistes ya bien formados, ¿sí? Se ven al costado del útero. Y acá, en este apartado de endometriosis ovárica, en la parte más baja del lado derecho, tienen una ecografía, ¿sí?, de un endometrioma. Se las muestro acá porque no tengo más adelante donde vamos a hablar de, de ecografía transvaginal, porque hay un par de cosas que se las voy a recalcar acá, de un quiste de ovario, de un endometrioma ovárico, que son la corteza, que suele ser gruesa, el interior totalmente homogéneo, así de aspecto nevado, ¿sí?, con finos ecos en el interior, así gris. Y esa es la característica de un quiste endometriósico, de un endometrioma. Después lo vamos a volver a ver. Y por último, el cuadro más severo, el último apartado, y la endometriosis profunda y la endometriosis del tabique rectovaginal. Eh, Dentro de las clasificaciones de la endometriosis pelviana, que nosotros venimos viendo, adenomiosis, endometriosis peritoneal, endometriosis ovárica, hay otra clasificación, podemos decirle, hay un montón de clasificaciones de endometriosis, pero hay una que divide la endometriosis en superficial y profunda. Y la endometriosis profunda, ¿sí?, por definición, es la que infiltra, si tenemos en cuenta o si tenemos como reparo la superficie peritoneal, infiltra más de 5 milímetros, ¿sí? O se encuentra afectando directamente un órgano o una estructura que esté subyacente al peritoneo. ¿Está? Por ejemplo, el tabique rectovaginal. Entonces, esas dos son las definiciones de endometriosis profunda y endometriosis del tabique rectovaginal. Si es un foco por ahí peritoneal que tiene más de 5 milímetros de profundidad, las características van a ser de un foco endometriósico como tal. Ahora, si se encuentra un nódulo que está totalmente por debajo de la superficie peritoneal, hay bastante explicado sobre este tipo de nódulos del tabique rectovaginal. Y estos son una entidad totalmente histológica aparte, ¿sí?, mucho más dura, por decir de alguna manera. Están compuestos por glándulas, estroma también, pero mucha proliferación de músculo liso y fibrosis.
son un apartado especial, estos nódulos del tabique recto vaginal, y son uno de los cuadros más severos de la endometriosis. Por fin llegamos a la presentación clínica de la endometriosis. Ya vimos algo de la clasificación, vemos y hablamos de los lugares específicos afectados en la clasificación de la endometriosis pelviana. Y ahora vamos a empezar a unir todo lo que vimos y vamos a empezar a hablar de la presentación clínica. La presentación clínica, el tipo de mujer es una mujer en edad reproductiva que presenta dismenorrea, dolor pelviano crónico. Puede tener o no relación con el ciclo de acuerdo a la severidad de la endometriosis. Siempre hay algún tipo de hipermenorrea o menometrorragia, dispareunia profunda y subfertilidad. Y esas son características de la endometriosis. El examen físico es una parte importante también en el diagnóstico. Y el examen físico, o la parte del examen físico que a nosotros nos va a brindar más datos, es el tacto vaginal. Entonces, al tacto vaginal, nosotros, una paciente con una supuesta endometriosis, o con el dolor pelviano crónico, con la dismenorrea, con la subfertilidad, nosotros al tacto vaginal podemos encontrar un útero que si estamos hablando de una endometriosis va a ser fijo en vez de móvil, por lo general en retroversoflexión, va a doler a la movilización. Podemos encontrar nódulos en los úteros sacros, nódulos en el tabique recto vaginal y podemos tocar una masa anexial si estamos hablando de un endometrioma, por ejemplo. ¿eh? Hay que tener en cuenta una cosa, y que es que muchos pacientes tienen un examen ginecológico que es normal, ¿sí? Y eso también es importante. Para hablar de métodos complementarios, vamos a nombrar los más importantes, y uno de ellos, que es clave, es la ecografía transvaginal, independientemente de la anamnesis que nosotros vamos a hacer, del examen físico que vamos a tener. La ecografía brinda datos que son claves, sobre todo la valoración de los quistes de ovario, en este caso de los endometriomas ovarios. Es un muy buen punto, es un buen tipo de examen, y sobre todo porque el prototipo de quiste, o la imagen patognomónica de quiste, que es la que yo les mostré en la otra diapositiva, no tiene mucho margen de error. Entonces nos sirve bastante la ecografía transvaginal. Uno. Hay otro estudio, ¿sí?, de una escala superior, que no es operador dependiente y que sirve para partes blandas de la pelvis, y es la resonancia magnética. Entonces este es el otro escalón, y este sirve muchas veces para las afecciones del tabique recto vaginal, para los compromisos de vejiga e intestino. Entonces sirven, o se pide si por ahí la severidad o la ecografía transvaginal no muestra nada. Entonces hay que tener en cuenta la resonancia magnética. En el laboratorio se ha encontrado que el CA125 está elevado en las pacientes con endometriosis. Hay que tener en cuenta que esto no es específico de la endometriosis. Entonces muchas cosas elevan el CA125. Para endometriosis, para lo único que lo podemos utilizar es para usarlo como un seguimiento, después que realizamos un tratamiento, a ver cómo vamos. La cirugía laparoscópica, para seguir dentro de los métodos complementarios, es uno de los métodos más importantes, podemos decir. ¿Y por qué es el método más importante? Si bien es algo que es quirúrgico y es invasivo, porque nos va a servir para hacer diagnóstico de la endometriosis, para mirar las lesiones y para tener otro tipo de clasificación, que es una clasificación quirúrgica. Es hoy en día el gol estándar para el diagnóstico de endometriosis, porque si recordamos la definición de endometriosis, el diagnóstico es histológico, o sea, tenemos que corroborar la presencia de glándula y estroma endometrial, ¿sí?, en la superficie del ovario, por ejemplo, en la superficie del colon,
en la superficie de la vejiga o en un nódulo extraído. Entonces eso, el diagnóstico como tal es quirúrgico y las clasificaciones, yo acá les voy a dejar una más adelante, también se hacen o hay un tipo de clasificación que es laparoscópica o quirúrgica, que ahora lo vamos a ver. Yo se los dejo para que ustedes lo vean y es de acuerdo a la extensión de la afectación. Y tenés en 4 estadios y también tenés un sistema de clasificación. Existe un sistema de clasificación que tiene en cuenta el tipo de endometriosis, si es superficial o profunda, de acuerdo a los grados y va sumando una escala de puntaje y de acuerdo a tantos puntos. Por ejemplo, un estadio 1 es de 1 a 5, un estadio 2 es de 6 a 15 y así vas clasificando a la endometriosis. ¿Sí? Esto lo usan mucho las sociedades de medicina reproductiva. ¿Eh? Y empezamos con los tratamientos. El tratamiento quirúrgico como tal tiene un objetivo. ¿Sí? Vamos a hablar del tratamiento médico más adelante también y vamos a hablar del tratamiento óptimo que también lo vamos a desarrollar. Pero para empezar hablando del tratamiento quirúrgico, el objetivo es la eliminación de los implantes, ¿sí? La resección de las adherencias que pueda generar, ¿sí? Y tratar de restituir la anatomía de la pelvis. Algo que siempre se pregunta es si el tratamiento quirúrgico sí o sí tiene que ser laparoscópico o laparotómico y puede ser cualquiera de las dos vías. Está establecido, ¿sí? Que la ablación y la resección de todo ese factor adherencial mejora mucho el dolor. ¿Sí? Los pacientes mejoran bastante y la mayoría de los quistes ováricos tienen que ser tratados por cirugía. Entonces, esas son un par de consideraciones para hablar del tratamiento quirúrgico. Es clave eliminar los implantes y devolver la anatomía a la normalidad. Cobra especial importancia o recalcar el tratamiento quirúrgico en las endometriosis profundas y del tabique recto vaginal o en los compromisos intestinales. ¿Por qué? Porque necesita cirujanos muy entrenados, cirujanos generales, urólogos si la vejiga está afectada. Entonces, ese es como un detalle ahí. Suele ser el grado más complejo de cirugía, de tratar estas eh, endometriosis profunda y del tabique y de la vejiga. Y la cirugía más radical de todas, la que podemos plantear, es la anexohisterectomía total. Nosotros, sacando ovarios y útero, nos aseguraríamos de que la producción de hormonas no esté presente. Entonces, para pacientes con dolor intratable y que ya no desean embarazo, sería un tipo de tratamiento. ¿Sí? Bueno, para comenzar el tratamiento médico, vamos a hablar de dos aliados que tenemos para el tratamiento médico, que son muy importantes. Y uno es el uso de antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Los AINES. No necesitan mucha introducción ni presentación, ¿sí? Ya que los AINES actúan inhibiendo la producción de las prostaglandinas, ¿sí? Que en este caso son los mediadores de la respuesta inflamatoria y del dolor. Entran en juego en las dismenorreas. Entonces, los AINES son un buen tratamiento para tratar el dolor de las endometriosis. Otro de los aliados en controlar los síntomas de la endometriosis son los anticonceptivos orales. ¿Por qué los anticonceptivos orales? Porque tienen un efecto progestacional que es atrofiante sobre el endometrio, entonces disminuiría los síntomas. Al estar tomando anticonceptivos orales, la paciente, si tiene dismenorrea, por ejemplo, si tiene sangrados uterinos anormales y yo se los administro en forma continua, no tendrían ese sangrado por deprivación, entonces los síntomas mejorarían.
Estos son dos de los principales agentes para el tratamiento médico, pero no son los únicos. Los progestágenos como tal, por razones que acabo de explicar, son una buena opción también. Sí, los datos por ahí no son tantos como los que tienen los AINES, los datos científicos, para hablar correctamente. No son tantos como los que tienen los AINES y los anticonceptivos orales combinados, pero también son eficaces, ¿sí? En el tratamiento del dolor asociado a la endometriosis, los progestágenos. Y hay una familia que son los análogos de la GnRH, que esto se usa y anda bien. En realidad lo que hacen es tratar de simular una menopausia. Entonces los niveles estrogénicos, la endometriosis es una enfermedad de estrógeno dependiente. Al simular una menopausia o al hacer una menopausia química, los niveles estrogénicos son muy bajos. Entonces, ese sería el mecanismo por el cual los análogos de la GnRH serían muy buenos o efectivos para los síntomas, para el dolor. Si bien los síntomas responden, hay que tener en cuenta que estaría induciendo una menopausia, y si estoy induciendo una menopausia como tal, voy a esperar sofocos, puede ser algunos síndromes depresivos en las pacientes, angustia, sequedad vaginal. Al disminuir la cantidad de estrógenos voy a disminuir la densidad mineral ósea. Entonces tenemos un tiempo para usar los análogos de la GnRH, que son más o menos de 4 a 6 meses y nada más. Bueno, para finalizar, vamos a hacer un resumen de endometriosis. Primero para unir todos los conceptos que venimos charlando y para que se amalgame un poco todo el conocimiento. La endometriosis, bueno, lo primero que vamos a hacer es definirla, que es la presencia de endometrio fuera de la cavidad uterina. Es una patología de la edad fértil de la mujer. Afecta más o menos al 10% de la población general. Cursa con dos cosas que son características. Una es la dismenorrea y la otra es la infertilidad o subfertilidad. El diagnóstico presuntivo suele devenir de la suma de la sintomatología y de hallazgos ecográficos que son compatibles. Digo las dos cosas y digo ecografía nada más porque es lo más económico y es lo primero que pedimos por lo general. Y para ver los quistes sirve mucho. El diagnóstico de certeza, que es clave. El diagnóstico de certeza y la estadificación se realizan vía quirúrgica. No existe en la actualidad un tratamiento específico. ¿Qué queremos decir con esto? Que el esquema terapéutico, sea médico o quirúrgico, debe ser a medida para cada paciente. Si la paciente tiene deseo de fertilidad, el tratamiento va a ser uno. Si la paciente no tiene deseo de fertilidad, va a ser otro. Entonces, esas son algunas características de endometriosis. Sin más, les dejo un saludo a todos y hasta la próxima.